del Centro ST de Morelos. En más de este tema, agradezco que me tome la llamada Jorge López, vocero del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Bien, Bernardo, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Primero que nada, la posición del PAN respecto al socavón. Bueno, primero que hay una grave comisión, hay un delito en términos del artículo 214 del Código Penal Federal, el delito que establece con absoluta claridad que hay un ejercicio indebido del servicio público cuando se incumple con el deber de garantizarle seguridad a las personas. Has dado un contexto muy claro de que autoridades locales de Chipitlán informaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que había irregularidades en esta obra. Esto pues evidentemente ocasionó la penosa muerte de 2 personas y en este sentido pues hay una exigencia seria por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para que el secretario de Comunicaciones y Transportes deje su cargo, para que haya un peritaje a profundidad, con seriedad, y para que haya una auditoría a esta obra que le pueda garantizar a la población cuál fue el procedimiento, cuáles fueron los materiales utilizados y cuáles fueron las técnicas que deberían de haber estado apegadas a lo que establece la norma. Ahora, Jorge, yo te preguntaría, en la parte, digamos, técnica, la contratación de la obra, sabemos que la hizo una constructora, la cual se tuvo que sujetar a un catálogo de conceptos, ¿no? O quizás fue un proyecto llave en mano, no tenemos aún esa información. Pero de alguna manera tendríamos que empezar por pues deslindar responsabilidades también en contra de la empresa constructora que si cumplió o no cumplió con los requisitos que le fueron planteados para la realización de la obra, ¿no? Sí, sin embargo la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos establece que hay una responsabilidad precisamente para revisar todos los mecanismos, todas las bitácoras y todas las características y acciones que están relacionadas con el desarrollo de esta obra. Okay. El problema aquí, Bernardo, es que no se está respetando la ley. El problema aquí es que no se quiere asumir una responsabilidad que como servidores públicos se tiene, y además hay que decirlo, hay declaraciones documentadas, incluso aún todavía en las redes sociales, en donde el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, ahí está su video en Twitter, establece que fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que construyó el drenaje para garantizar la seguridad de esta carretera. Por eso nosotros, en Acción Nacional, las y los diputados federales de Acción Nacional, estamos exigiendo que se separe del cargo para que haya la garantía de que no va a haber ningún tipo de distorsión, de que no va a haber ningún tipo de conflicto de intereses para que se pueda desarrollar este peritaje y esta auditoría que estamos pidiendo por una razón que es muy importante, Bernardo. Tenemos que garantizar que no solamente el Paso Express sea una obra que esté apegada a las características de seguridad que se deben de establecer. Esta empresa constructora, como tú sabes, ha sido beneficiada adicionalmente con la construcción de puentes, por ejemplo, en Chihuahua, de puentes, por ejemplo, en Campeche. Ahora mismo se construye la torre de control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y es indispensable que la sociedad mexicana tenga la garantía de que no se está dejando de revisar lo que esta empresa constructora tiene que desarrollar en cuestiones de infraestructura en donde necesariamente la población tendrá que transitar en algún momento determinado. Ahora, en cuanto a los temas de auditoría financiera, porque bueno, lo que por supuesto, y no le quito dimensión al fallecimiento lamentable de 2 personas en este evento, sin embargo, me parece que de repente, siempre que sucede una desgracia, siempre llegamos, pedimos renuncias, pedimos remociones, hacemos investigaciones, buscamos auditorías, o sea, hacemos todo para aclarar los hechos. Pero me parece que en la parte constante que es la labor de prevención, y la labor de supervisión y la labor de fiscalización, que en un momento dado
están repartidos en varias autoridades, entre ellos los propios legisladores, no se realizan. Esta es una obra que se entrega en 2017 y que se ejerce con recursos del 2016. Y si lo metemos en el plan de auditoría, a como venimos revisando la cuenta pública, la vamos a revisar en 2019. Entonces, ahí existe un mecanismo para que pueda de alguna manera la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación o cualquier órgano fiscalizador ya de atraer, digamos, el cierre de la obra, el proceso de entrega de la obra, las estimaciones, vamos, todo el proceso administrativo desde la licitación hasta su conclusión y entrega? Sí, sí existe un mecanismo para que la Auditoría Superior de la Federación pueda llevar a cabo, como tú bien lo dices, una auditoría financiera. Pero hay también diversos mecanismos que se deben de ejecutar. Te pongo un ejemplo concreto. Las fianzas en cuanto a vicios ocultos de la obra. Estas fianzas se deben de poner en la cuenta de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se pueda llevar a cabo una revisión integral, y voy a utilizar una expresión coloquial, de cabo a rabo de esta obra, para garantizar que en todos y cada uno de los kilómetros no puede existir un riesgo como el que ocasionó la pérdida de estas dos personas. Por supuesto, la auditoría puede llevar a cabo, insisto, esta revisión. Nosotros como legisladores aprobamos un presupuesto, tenemos la obligación de fiscalizarlo, pero precisamente por eso estamos pidiendo que haya una revisión, por ejemplo, para que no haya un sobrecosto, por ejemplo, de los materiales que se utilizaron, para revisar que, por ejemplo, el espesor de la carpeta asfáltica, del concreto hidráulico que se utilizó en esta obra, pues sea precisamente el que se concursó, pero también para revisar que no ha habido una distracción de parte de la autoridad federal en cuanto a revisar que esta obra se haga apegada a lo que establece la norma. Sí. Por esto es importante que, y debo de decir que es altamente sospechoso que esta misma empresa se dedique, por ejemplo, a distribuirle medidores de luz al gobierno federal, se dedique también, por ejemplo, a desarrollar proyectos en materia de energías alternativas y se dedique también a la construcción de infraestructura. Por eso a nosotros nos llama poderosamente la atención que haya un cierto tipo de beneficio en cuanto a la asignación de obras, y te lo digo porque están los contratos, los pueden ver a través de mi cuenta de Twitter, los números de contratos, que es @JorgeLopez_M, son miles de millones de pesos los que el gobierno federal le ha asignado a esta obra, y por eso ahí fincamos nuestra preocupación respecto de que se pueda transparentar y garantizar el hecho de que no hay, digamos, una empresa intocable que no está siendo sometida a los mecanismos de revisión y de fiscalización que debe de establecer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Jorge, permíteme añadir un ingrediente más a esta lista de cosas que has comentado, y me parece que siempre cuando hay este tipo de cuestiones, de vicios ocultos, de incumplimiento de las empresas, lamentablemente producto de accidentes que tienen estas consecuencias fatales e irreparables, se nos olvida que siempre existen dos mecanismos para supervisar las obras públicas en este país, ya sean locales o federales, y es el mecanismo de las empresas contratadas para la supervisión de obra, que son corresponsables de alguna manera de que efectivamente se estén haciendo los trabajos de acuerdo al catálogo de conceptos planteado y de acuerdo a las especificaciones planteadas, y con eso las empresas avanzan, digamos, en las estimaciones de obra pública para poder cobrar bajo las condiciones en las cuales se haya contratado. Ustedes ya establecieron si existió una empresa supervisora o si la supervisión corrió a cargo de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En términos de la ley que te mencioné, que es la Ley de Obras Públicas y Servicios, es responsabilidad legal y penal, en este caso, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero existe el mecanismo de la contratación de empresas de supervisión. Sí, a eso voy. Es responsable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la supervisión de la obra, y es responsable solidaria cuando contrata
digamos, a una empresa en tercería, como se dice coloquialmente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy, Bernardo? Que el cuerpo del delito ha sido borrado. Es decir, ya estamos viendo que ya hay maquinaria, que se está reparando esta avería que hubo, que se está reparando el socavón, así en términos muy concretos, pero no conocimos respecto precisamente del peritaje que se tenía que desarrollar. Y esto es lo que nos preocupa, nos alarma, porque entonces estamos viendo que se quiere borrar lo que debería de ser una revisión exhaustiva de por qué se produjo este socavón, de cuáles fueron las circunstancias, cuáles fueron las características del material, qué tipo de varilla se utilizó, cuál fue la mecánica de suelos. No lo estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora es una crisis que tiene el gobierno federal, y en medio de esta crisis pues no se están llevando a cabo los protocolos de revisión para poder deslindar las responsabilidades. Por esto es importante que este sea un ejemplo que no se vuelva a repetir, que la propia autoridad federal asuma su responsabilidad, pero también cumpla con lo que establecen, no lo que dicen los diputados del PAN, sino lo que establecen las leyes, los reglamentos y las normas que tenemos para garantizarle la seguridad en el tránsito a toda la población que utiliza estas vías generales de comunicación. Los diputados federales llamarán en su caso a la empresa supervisora y a la empresa constructora a una reunión de trabajo, ya que no podría ser una comparecencia. Sí, lo he sabido, he conocido que incluso mis compañeros colegisladores, senadores, han solicitado una reunión. Por supuesto que así lo vamos a hacer desde la Comisión de Transportes, de la cual soy secretario, y hay un agravio colectivo, yo te diría, Bernardo, en San Lázaro, no solamente de las y los diputados del PAN, hay un agravio colectivo, particularmente, y por supuesto quienes son representantes populares por Morelos, y tenemos que llamar a cuentas a la empresa constructora, tenemos que llamar a cuentas a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero insisto, el secretario debe de asumir su responsabilidad y debe de garantizar, separándose del cargo, que estos peritajes y estas auditorías se llevarán a cabo tal y como lo establecen los protocolos de seguridad que nos hemos dado a través de los mecanismos legales. Esta vara que planteas, Jorge, finalmente es la que deberemos aplicar para el secretario de Comunicaciones y Transportes, gobernadores, presidentes municipales, en caso, y ojalá no sea así, de que tengamos este tipo de obras mal hechas. Por supuesto, y ese es el espíritu, Bernardo, de un mecanismo legal que nos ha costado mucho dinero y mucho tiempo a los mexicanos, y es el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es lo que en espíritu establece, que no haya omisiones, que no se relajen las revisiones, las fiscalizaciones y los procedimientos legales. Si queremos cambiar a México, necesitamos que las autoridades cumplan con la ley y que las autoridades garanticen precisamente la seguridad y un hábito de buena comunidad que solamente se va a poder llevar a cabo cuando se respeta la ley y cuando se asumen las responsabilidades con absoluta seriedad. Diputado Jorge López Martín, vocero del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, como siempre te agradezco tu disposición para platicar con nosotros aquí en Efecto Televisión en Capital Media. No, el agradecido soy yo como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches. Bueno, pues ahí tiene pues la posición del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados respecto a este socavón. Por supuesto, cada vez que suceden este tipo de cosas, insisto, lamentables por las pérdidas humanas. Si fueran únicamente pérdidas materiales, pues sería otra historia. Y bueno, pues lamentable que se haya dado, pero más lamentable aún que se abran este tipo de claves solamente cuando pues es evidente y además está acompañado de pérdidas.